Polémica que se ha generado por el reajuste al cálculo de las 40 horas, el gobierno, el Ejecutivo, salió a defender la medida. ¿Qué han dicho las autoridades y qué opinan los expertos sobre esta propuesta del gobierno? Se lo vamos a preguntar a la periodista Pilar Gutiérrez, que está reporteando el tema a esta hora. Ya la vemos en la pantalla de CNN Tarde. Pilar, bienvenida. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, se trata de una iniciativa que fue planteada en las últimas horas por parte del gobierno y que sabemos entonces ha tenido que salir a hacer algunas aclaraciones con respecto a cuál es el cambio que se va a implementar también a raíz de algunos videos y distintas críticas que han surgido desde la oposición que acusan habría un cambio en lo que es la jornada de 40 horas que ha sido aprobada en el último tiempo, ¿no? La jornada semanal de 40 horas. Y en ese sentido lo que ha aclarado el gobierno es que esto se mantiene, no cambia entonces lo que se aprobó en la ley, sino que lo que cambia es cómo se distribuyen esas 40 horas semanales. Es parte del cambio entonces que está proponiendo el Ejecutivo a el cálculo que se hace para llegar a esta cifra promedio de 40 horas semanales para la jornada laboral. ¿Y qué es en concreto lo que se propone? Los cambios que están planteados. Hay que recordar que actualmente para llegar a este cálculo de 40 horas semanales se contempla un periodo de 4 semanas, es decir, el promedio de horas trabajadas debe ser de 40 horas en esas, finalmente, semanalmente contemplado en un lapsus de 4 semanas, y ahora lo que se busca es ampliar ese plazo a 16 semanas y 52 semanas para rubros que estén relacionados al turismo. ¿Qué es lo que busca en específico esta medida? Finalmente, entregar mayor flexibilidad, sobre todo para rubros que en muchos casos funcionan con algunos periodos de mayor demanda de trabajo por temas de estacionalidad, como es el caso del turismo, también rubros relacionados al sector gastronómico, y finalmente entonces lo que se busca hacer es permitir que en aquellos casos que sea necesario se pueda tener jornadas en algunos casos que superen las 40 horas en algunas semanas, pero luego en periodos de menor demanda que eso se compense con jornadas más cortas, por debajo de las 40 horas. Lo importante, dicen entonces, es que el promedio total sí se siga manteniendo en estas 40 horas semanales en este periodo, entonces, como se plantea ahora, de 16 semanas. Pero no cambia, dicen desde el gobierno, lo que se estableció finalmente en la ley. Escuchemos lo que decían desde el gobierno por el tema. Acá no hay ninguna modificación respecto a las 40 horas. Lo que estamos buscando, particularmente en el sector turismo, en un inicio, es dar adaptabilidad a esos meses donde hay muchísimo más trabajo y la verdad que por las rigideces del sistema laboral no permitían hacer todos los turnos. Esto tiene un tope de 45 horas, tiene un tope de horas de mayor trabajo y en el mes que se trabaje 45 horas después va a tener una compensación de menor trabajo. Así que en ese sentido no le vemos ningún problema. Es simplemente hacer un cambio en cuanto a la distribución de la jornada. Es decir, las 40 horas se respetan y lo que estamos haciendo, como explicaba la subsecretaria de Turismo, es básicamente en cuánto tiempo nosotros hoy día podemos sacar el promedio de esas 40 horas semanales que trabaja cualquier trabajador hoy día. Va a haber un máximo de horas que van a ser las mismas que están establecidas hoy día en el Código del Trabajo. Eso no cambia un ápice, no se cambia una letra del Código del Trabajo en ese sentido. Las horas extras que se trabajan o podrán trabajarse son exactamente las mismas que tenemos hoy día. Por lo tanto, en ese sentido, darle la tranquilidad a todos, que además detrás de esto hay una discusión legislativa. Nosotros estamos proponiendo hoy día un proyecto de ley que vamos a tramitar y discutir en el Congreso, y ahí también se podrá ver cuál será el resultado. Parte de las aclaraciones entonces que han salido a dar desde el gobierno a raíz de las críticas, sobre todo que han surgido también desde la oposición, como decíamos, que acusan que se estaría abriendo la posibilidad a trabajar 52 horas semanales, algo que desde el Ejecutivo han desmentido, y han aclarado entonces que se mantiene entonces el régimen de las 40 horas semanales, que es algo que, recordemos, va a entrar en régimen para el año 2028. Actualmente la jornada es de 42 horas laborales, pero ya para 2028 deberían estar rigiendo esas 40 horas, y adicional a eso se permiten un total de 12 horas extras semanales, y que eso es tal cual está comprometido y establecido en la ley actualmente,
y que eso es lo que puede haber generado esta confusión de las 52 horas, pero que la ley entonces se respeta tal como fue aprobada. ¿Cuáles son algunos otros cambios también que están contemplados en esta propuesta que plantea el Ejecutivo? Una tiene que ver con que se amplían la cantidad de domingos consecutivos que se pueden trabajar de 8 a 12 y también se abre la posibilidad a flexibilizar la manera en que se compensan las horas extra, pudiendo entonces acceder a tener días libres para compensar entonces esas horas adicionales que trabajen los trabajadores a fin de poder entonces respetar lo establecido en la ley. La distribución también de la jornada va a tener que ser pactada mes a mes entre el trabajador y el empleador y aparte tiene que informarse a los trabajadores con al menos una semana de anticipación, un tema que ha puesto bastante énfasis el gobierno y que dicen van a reforzar la fiscalización en este punto en particular para asegurar también que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y que entonces puedan estar al tanto de esta información para poder organizarse y en ese sentido que no se transgredan tampoco los horarios personales y cómo las personas distribuyen también su propio tiempo a modo de poder organizarse. Todo esto entonces, esta serie de medidas buscando flexibilizar la manera en que se implementa esta nueva jornada de 40 horas, dicen desde el gobierno va a ser clave considerando el escenario actual que enfrenta el mercado laboral. En ese sentido, entonces sabemos la tasa de desempleo sigue por sobre el 9% y lo que se busca con medidas como estas es poder atender sobre todo a las solicitudes que han hecho desde gremios donde hay finalmente periodos de mayor estacionalidad en donde se puede requerir un trabajo más intenso y de esta forma entonces no generar un efecto más negativo sobre el desempleo y poder entonces hacer que sea algo que pueda adaptarse caso a caso. Escuchemos lo que decían algunos expertos en derecho laboral por el tema. Lo que pretende ahora la propuesta gubernamental es hacer un cambio para que ese ciclo dure 5 o más semanas en algunos casos, como tú bien decías, lo especifica según tipo de rubro, no da mucho más detalle al respecto, pero hay que tener en cuenta que la duración de 52 semanas actualmente es un acuerdo que se llega solamente con organizaciones sindicales y tomando en consideración tanto las horas ordinarias como extraordinarias. La mayor incidencia real de esta propuesta radica en que protege el empleo, otorgando a las empresas una herramienta legal para que ajusten sus horarios frente a cambios en la demanda, en lugar de recurrir a despido durante épocas de menor actividad. En vez de trabajar una cantidad de horas fijas e inamovible cada semana, los trabajadores podrán tener semanas más intensas y otras más cortas, ello dependiendo del flujo de trabajo, compensándose el esfuerzo experimentado en una con otras semanas. En este sentido, es clave recordar que la propuesta del Ejecutivo no crea una nueva jornada base de 52 horas, sino que respeta los límites legales existentes. De hecho, el artículo 31 del Código del Trabajo ya establece en la actualidad un límite máximo de 52 horas semanales cuando se suma la jornada ordinaria con las horas extraordinarias excepcionales. Claro, una medida entonces que el gobierno anuncia en medio de este complejo escenario que enfrenta el mercado laboral, como decíamos, José, con una tasa de desempleo sobre el 9% y también en un escenario en donde buena parte de esto está explicado por el alza de los costos laborales, según han señalado los expertos que han ido al alza durante el último tiempo. De hecho, el último dato del INE da cuenta de que los costos laborales aumentaron casi 8% en el último año y algunas de las medidas que explican este encarecimiento de la contratación tienen que ver, por ejemplo, con el alza del salario mínimo, con los cambios que introdujo la reforma previsional y que aumenta la cotización a cargo del empleador, pero también precisamente ha sido señalado como uno de los factores que aumentó los costos laborales, precisamente la reducción de la jornada laboral a 42 horas y, como sabemos, dentro de 2 años más a 40 horas. Por lo tanto, esta medida busca aliviar esos mayores costos laborales, permitiendo una mayor flexibilidad para los empleadores a la hora de contratar y también para las personas a la hora de que quieran acceder a un trabajo según las preferencias que tengan. Escuchemos lo que decían también desde los gremios del turismo por este anuncio del gobierno.
la industria turística es una industria que trabaja cuando el resto descansa. Nosotros trabajamos fines de semana, trabajamos feriados, tenemos una marcada estacionalidad, lo cual esta rigidez laboral nos hace perder competitividad. Cuando tú tengas espacio de adaptabilidad, esto va a ser beneficioso tanto para los trabajadores como para las pymes, porque recordemos que esta es una industria donde el 80% son pymes, son gente que quiere trabajar, que quiere sacar adelante, que quiere mostrar Chile al mundo y atraer más divisas al país. Pero para eso necesitamos un estatuto moderno, un estatuto que comprenda la naturaleza propia de esta industria. Esto va a ser positivo para los trabajadores y también va a ser muy positivo para el desarrollo de la industria. Parte de la evaluación entonces que hacen desde el gremio por este anuncio del gobierno de introducir cambios al método que se usa para calcular la jornada laboral, que como decíamos, José, y han enfatizado desde el gobierno, se mantienen las 40 horas y lo que cambia es la distribución que se hace de esas horas trabajadas, pero lo establecido en la ley se mantiene tal como se había fijado en una primera instancia. Bueno, vamos a seguir igual atentos al curso de esta discusión que genera reacciones en el mundo político, sobre todo en la actual oposición. Gracias, Pilar Gutiérrez, que tengas una muy buena tarde. Buenas tardes. Chao.